noches a todos, amables hermanos, estimados amigos. Muchas bendiciones a todos ustedes. Bienvenidos a transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones, esperando que usted sea bendecido por la palabra de Dios, que usted pueda recibir de Dios todo lo que usted necesita. Todos nosotros necesitamos de Dios, todos nosotros realmente dependemos el 100% de Dios, nuestro Padre, y Dios, que es buen Padre, está atento a nosotros, atento a bendecirnos, a guiarnos, a darnos su palabra que nos da guianza, nos da dirección en este mundo lleno de dificultades, de confusión, en este mundo lleno de diferentes cargas, dolor, tristeza y sufrimiento que el ser humano pasa. Dios le bendiga, bienvenido, y le invitamos a un momento de oración, pues necesitamos pedir a Dios que Él nos dé su dirección, que Él nos bendiga la palabra que hoy tenemos para ustedes, para todos nosotros. Oremos a Dios. Padre Celestial, a ti venimos, Señor, con todo nuestro corazón para agradecerte, Señor, tu grande amor, para agradecerte tus misericordias, tus bondades, Señor. Gracias, Padre eterno, por todo lo bueno que eres, Señor. Ahora, Padre, ponemos en tus manos esta palabra, pues tú eres el único que nos puede explicar esta palabra, pues todos necesitamos aprender de ti, Señor. Bendice cada uno de los hermanos y amigos. Pedimos, Padre, que estás en los cielos, que tú, Señor, traigas a cada uno de ellos, Señor, el refrigerio de tu palabra. Que esta palabra, Señor, que es palabra viva, salido de tu corazón, pueda traer respuesta a los corazones, a las vidas de cada uno de los oyentes. Muchas gracias, Señor. Querido Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Bienvenidos, le agradecemos que usted esté viendo esta transmisión. Muchas gracias por sus reportes. Muchas gracias por estar ahí. Dios le bendiga. Dios le dé nuevas fuerzas. Tenemos la palabra del Señor, el tema que tenemos para esta ocasión. Ahí lo vamos a poner en pantalla en un momento, el tema acerca de los planes de Dios, acerca de lo que Dios anhela para cada uno de nosotros. Mire, el Señor nos enseña en su palabra acerca del reposo. Mire, reposo para los cargados. Así es nuestro tema para el día de hoy, reposo para los cargados. ¿Cómo así? Recordemos, queridos hermanos y amigos, que la consecuencia del pecado que opera en la humanidad a raíz, vean, de que entró el pecado al mundo entero, entonces el mundo está convulsionado, el ser humano vive convulsionado y hay momentos difíciles que no encuentra descanso y no encuentra reposo en su ser interior, pues hay convulsión por las situaciones que vivimos. Nos damos cuenta a través de la palabra del Señor acerca de que nosotros no podemos encontrar el descanso y el reposo de nuestro corazón, de nuestra conciencia, sino que solamente en el Señor Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 28 nos dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Esta palabra es como alguien dijo, que Jeremías 33:3 es como que si fuera el número de teléfono de Dios, como que fuera el número de su celular, porque Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Mire, y Mateo 11:28 es como que fuera igualmente, por decir algo, el número de teléfono de Dios, donde dice, venid a mí, mire, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muy bien, como quien dice, cuando usted está convulsionado, cuando usted está exasperado, está cansado, aburrido, deprimido, o todo lo que convulsiona un alma, mire, es como quien dice urgentemente llame al celular de Dios. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Wow. Ninguno de todos nosotros, los seres humanos, podemos decir que Dios nos ha abandonado, porque Dios nunca nos ha abandonado. Él nos creó, vea, y está al tanto de su creación. Y luego todos los seres humanos, el anhelo de Dios es que pasemos a ser hijos, hijos de Dios, porque éramos hijos cuando Adán y Eva no habían pecado, pero cuando ellos pecaron, dejamos de ser hijos de Dios y nos convertimos en criaturas de Dios, creación de Dios. Pero el Señor dice en su palabra, Él nos adoptó nuevamente en Jesucristo, porque a raíz del pecado fuimos expulsados de la gloria de Dios. Muy bien, esta palabra entonces nos enseña acerca del descanso que el Señor da. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, miraba a las multitudes y las miraba a estas multitudes inseguras. Mire, con incertidumbre, sin certeza ni seguridad de un Dios que los sostiene. Entonces dice el Señor Jesús, dijo que Él le dio compasión a las multitudes. Tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por toda cosa que aparecía. El ser humano anda buscando por todos lados la solución, mire, para encontrar paz a su alma, paz a su corazón, pero no se puede encontrar en ningún otro lado, sino solamente en Jesucristo. Podemos comprender entonces que la raza humana, todos los humanos, pasamos diferentes situaciones difíciles, situaciones adversas. Llega el ser humano a cansarse de muchas veces de sufrir, de tanto dolor, de frustraciones, que haya sufrido diferentes cosas. Vea, entonces se exaspera su alma y entra, por decir algo, en depresión. Y cuando se entra en depresión, definitivamente pierde la fe en Dios y se siente sin esperanza alguna, siente que no tiene salida ni solución de ninguna cosa de las que está padeciendo. Entonces muchas veces optan al suicidio o les empieza pensamientos negativos, pensamiento de suicidio, porque quisieran yo no amanecer el siguiente día. Hay gente que se acuesta y piensa y quizá lo dice, que yo quisiera que el siguiente día ya no amanezca, porque ya no quiero estar en esta tierra, porque se siente tan cargado y tan encerrado en las cargas que lleva en su alma. Entonces nos damos cuenta que el Señor lo sabe todo, el Señor nos hizo y el Señor nos conoce y sabe que por consecuencia del pecado el ser humano está sin esperanza, está en incertidumbre. Mas la palabra del Señor nos enseña que tenemos a un Dios todopoderoso que ha enviado a nuestro amado Señor Jesucristo, y Cristo es la solución para estas almas sufridas, cansadas, completamente sin esperanza y exasperadas, aburridas de la vida.
El Señor entonces dice, venid a mí. Jesús dice que vayamos a Él. Jesucristo dice que acudamos a Él. Todos los que estáis trabajados, que ha hecho tantas cosas en su vida, que haya tenido usted buenos pensamientos, buenos deseos, buenas intenciones, pero que ha sufrido o está sufriendo diferentes cosas como cansancio, como frustración, mire, y además de eso se siente cargado. No tiene emoción de la vida, no tiene paz. No, la vida para algunos no es alegre, no es feliz, sino que la vida es cargada y muchas veces la sienten aburrida y sin esperanza. El Señor Jesús dice, yo los haré descansar. La promesa del Señor entonces es dar paz y tranquilidad a todos aquellos que han perdido el gozo, que han perdido la alegría de la vida y que no tienen salida. Así lo sienten. Muy bien. La palabra del Señor nos sigue aconsejando entonces de que nosotros podemos buscar, mire, la humanidad busca paz, busca tranquilidad, busca solución de parar de sufrir, pero no la va a encontrar, porque puede que la busque en diferentes lugares, en lugares equivocados. La palabra del Señor nos enseña en Jeremías, y el pasaje no lo tengo en este momento. Jeremías dice, Dios dice, dos males tiene mi pueblo, que han ido a cavar cisternas rotas al desierto, cisternas que no tienen agua. Y dice Dios, y me han dejado a mí, que soy fuente de agua. Lastimosamente el ser humano entonces pierde sus fuerzas, hasta su dinero, su tiempo, en buscar tranquilidad, buscar paz y descanso en su vida, en su ser, en su conciencia, pero la busca en lugares equivocados. Lo busca en lugares donde no lo es. Busca consejos donde no le van a dar un consejo certero, que es consejo de la palabra. No hay un humano que pueda ayudarnos, porque todos los seres humanos dependemos completamente de Dios. Vemos entonces a través de la palabra de Dios de que el único descanso y el único reposo lo da el Señor Jesús. Muchas personas son acusadas por su conciencia. Sienten acusaciones y no tienen la fe en que Dios es perdonador de los pecados. Dios es bueno, Dios es perdonador, Dios ama al pecador, Dios anhela traerle descanso, perdón, salvación a todos nosotros los seres humanos, los pecadores, pero pocos son los que toman el camino, mire, que el Señor ha diseñado. Jesús ha dicho que angosta es la puerta, estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos van por él. Pero espaciosa es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Jesús entonces es la puerta de donde podemos ingresar, la puerta donde podemos entrar. Mire, ¿a dónde? A la salvación. ¿A dónde? Al perdón de pecados. ¿A dónde? A encontrar descanso y reposo del perdón que Dios nos da. Descanso es la salvación que el Señor nos da, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna que Dios tiene preparado para todos aquellos
que entren por la puerta que conduce al camino estrecho que lleva a la vida eterna con Cristo. Vemos entonces el Señor está a la disposición. El Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, canceló la deuda de nuestras maldades y no importa el pecado que usted haya hecho, no importa el pecado que yo haya hecho, aquí lo importante es arrepentirse de todo corazón y apartarse de ello, pedirle a Dios perdón. Dios dice en su palabra que Él echa a sus espaldas nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. ¿Vea? El ser humano no se le olvida. Cuando somos ofendidos, no se nos olvida fácilmente. Pero porque no tenemos la capacidad que Dios tiene. Dios tiene la capacidad de olvidarse de nuestros pecados. ¿Vea? Nosotros los humanos no tenemos esa capacidad. Lo importante es que si nosotros somos del Señor, le pertenecemos a Cristo, aprendemos a perdonar. Y aunque recordemos nosotros las ofensas, pero ya no nos afectan. Pero Dios, Él tiene esa capacidad de olvidarse de nuestros pecados, de echarlo a las profundidades de la mar. Y dice su palabra, no se acuerda más de ellos. Qué importante es entonces acudir al Señor para encontrar reposo, descanso de nuestra alma. Porque esas convulsiones que hay en el corazón, esa falta de paz, esa falta de fe en el amor de Dios, porque hay seres humanos que no pueden dar amor, ni pueden recibir amor. Han sido tan heridos, tan lastimados por situaciones adversas en su vida. Incluso hay seres humanos que les cuesta sonreír. No pueden sonreír fácilmente. No pueden dar amor, ni pueden recibir amor, porque se sienten muy amargados, muy cargados, muy cansados interiormente. Pero Jesucristo, para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir toda opresión del enemigo. Y nosotros entonces debemos de acudir al Señor. La palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías, capítulo 55, y el versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Amados hermanos y amigos, nosotros no estamos solos. Hay un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso que ofrece salud espiritual, que ofrece descanso espiritual, reposo espiritual, descanso de la conciencia, porque la conciencia, mire, muchas veces la conciencia ahí le mantiene repitiendo y repitiendo las cosas que no hizo bien, las cosas que ha hecho que son malas y que quedó en deuda con alguien y que agredió a alguien. Ahí sí que le causó problemas a alguien. Mire, entonces su conciencia ahí le está afectando. El Señor dice que Dios ha dejado ese regalo de la conciencia, porque la conciencia, mire, Dios la dejó para que nosotros podamos entender cuando estamos haciendo bien y cuando no estamos haciendo bien. Pero no podemos dejar que nuestra conciencia nos siga acusando y acusando, sino que debemos de pedir a Dios que nos perdone y creer que Él perdona. Entonces hallamos descanso y reposo de nuestra conciencia, mire, y de nuestra alma. El Señor entonces dice a todos los sedientos. Significa que no todos tienen sed.
Significa que no todos padecen de sed. ¿Sed de qué? Sed de Dios, sed de su palabra, sed de su presencia, sed de su perdón, sed de saber más de Dios. Mire, entonces a todos ellos Dios los va a saciar. Por eso dice en las bienaventuranzas, en San Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor entonces nos sigue diciendo en la palabra, venid a las aguas. ¿A qué aguas? A la fuente de Dios, a la fuente inagotable, a la fuente que sacia verdaderamente la sed del ser humano. El ser humano muchas veces tiene sed de cosas temporales, de cosas pasajeras, de cosas terrenales. Muchas veces le agarra ansiedad y sed, obsesión por cosas que no se pueden obtener fácilmente o no son para sí, ¿verdad? No son para la persona. Y entonces agarra obsesión, vea, y sed de cosas que no son importantes. Y nunca va a ser saciada esa sed. Mientras que el Señor dice a los sedientos y a los hambrientos de Dios, de su presencia, a los que quieren tomar todo lo que es de Dios, vengan a su fuente, vengan a sus aguas. No vaya a la fuente equivocada, a diferentes cisternas, a diferentes lugares, a los vicios, a las adicciones, al sexo ilícito. Vea, a cuantas cosas el ser humano piensa de que se va a saciar. Algunos dicen, por eso es que es adicto al licor, porque ahí sacia sus penas, ahí se le olvidan las penas. Esas son cisternas equivocadas, secas, sin agua, y no pueden saciar el alma del ser humano, no le pueden dar descanso, no le puede dar reposo, al contrario, le empeora su situación. Pero el Señor dice, vengan a las aguas, a la fuente de Dios. Mire, los que no tienen dinero, venid y comprar y comer, venid y comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Cómo así que hay que comprar sin dinero? Pues si de un dinero se trata, es de la fe. La fe. Dios anhela que nosotros le creamos de todo corazón, porque la fe en Dios mueve su mano el Señor y va a actuar a nuestro favor y va a desatar esa situación dura que hay en el corazón, va a deshacer ese nudo, esa atadura, ese odio, ese rencor, esa amargura, ese vacío. Mire, el Señor va a despejar y desarraigar a todo, y luego Él lo va a llenar de su fuente de aguas vivas, que trae descanso, reposo, trae gozo, trae alegría en el Señor. Vea lo que dice la palabra. Entonces, si de dinero se trata, es la fe que debemos de ponerla en acción. Comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Vino es un símbolo del Espíritu Santo. En otro pasaje dice, no os embriaguéis, mire, en vino, en lo cual hay disolución. Embriagaos más bien en el Espíritu Santo. Cuando habla del vino, habla de la sidra, habla del alcohol. Mire, entonces no se embriaguen con eso. Si de una cosa se deben de embriagar, de llenarse y de llenarse hasta estar rebosando y satisfecho, sea del Espíritu Santo, sea del poder de Dios, que entra al corazón y luego quita la venda de los ojos, esa venda espiritual que no nos deja ver la gloria de Dios, que no nos deja ver el amor de Dios, que no nos deja recibir el amor de Dios. ¿Ve? Esa venda espiritual, que el Señor la quite
y que podamos ver a Dios a través de los ojos del Espíritu. Y cuando vemos a través de los ojos del Espíritu, dejaremos de ver entonces los fracasos, dejamos de ver todos aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos la deben, aquellos que me hicieron daño y que en mi niñez esto me pasó, que en mi niñez todo lo otro. Y usted tiene razón. Es indiscutible el ser humano, las emociones son delicadas. Por eso dice el Señor que Él vino a sanar las heridas. Él vino a vendar las heridas del corazón, vino a sanar esas heridas. El Señor lo dice en su palabra. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo y para darnos vida. Y esa vida es una vida en abundancia, de gozo, de paz, de reposo y de descanso en el Señor. Qué maravilloso es entonces aceptar la invitación del Señor. Por eso dice la palabra en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 17. Enseña aquí la palabra del Señor. Vean. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu es el Espíritu Santo y la esposa somos nosotros los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, la iglesia de Cristo, los comprados y lavados con la sangre de Jesús, los que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador de su alma. El Señor dice, son como la esposa y Jesús es como el esposo que sacia, que llena, que provee. Vea usted, que ama y su amor, su grande y sublime amor hizo que incluso entregara su vida por nosotros, sus hijos, por su iglesia. Por eso dice el Espíritu y la esposa dicen, ven aquí al Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven. Y el que oye, el Señor espera que diga, ven Señor, ven a mi corazón, ven Señor, que te espero, porque Cristo viene. Y nosotros como hijos de Dios, que estamos saciados junto a su fuente, esperamos con gozo su venida, esperamos con alegría. Y nosotros no somos de los que están sin esperanza, dice la palabra. Nosotros no somos los que estamos sin propósito o sin metas en la vida. Nosotros tenemos propósito y tenemos meta en las cuales Dios nos hizo nacer con propósitos especiales y hermosos. Entonces diga, ven, y el que tiene sed, necesidad de Dios, venga. Y el que quiera, mire, para todos los que quieran, tomen del agua de la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Él es la vida, Él es la fuente de vida. Él le dijo a la mujer samaritana, ¿se recuerdan? El que bebiere de este agua, o sea, del agua natural, del agua física, que la mujer decía que estaba en el pozo. Jesús le dice, el que bebiere de esta agua física, esta agua natural, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Nunca más estará vacío su corazón, nunca más estará deprimido, nunca más estará desesperanzado, nunca más estará en temores, nunca más estará sin propósito. El Señor dice, Él le dijo a la mujer samaritana, que el agua que yo le daré nunca más tendrá sed, porque solo el Señor sacia el alma. El Señor sacia el espíritu. El Señor fortalece el alma cansada y agotada. Mire, como dice un canto, cansado del camino, vea, sediento de ti. Qué especial este canto, quien lo escribió. Mire, vengo de una guerra, como que dice, peleó unas batallas muy duras en su vida.
y se cansó. Pero mire lo que dice el canto, vengo a ti, vengo sediento de ti, y luego sabe cuál es la medicina, sabe cuál es el remedio, y dice, sumérgeme en tu espíritu, sumérgeme en tu espíritu. Wow, queridos hermanos y amigos, definitivamente en Cristo es la fuente de vida. Cristo sacia el alma, Cristo sacia al cansado, al agotado, al desesperanzado. El Señor le trae esperanza y propósito muy especial en su vida. Dice entonces la palabra que tome entonces del agua de la vida gratuitamente. El agua de la vida, que es la vida interna, la vida espiritual, la vida de Cristo en nuestra vida transforma completamente. Muy bien, Él da reposo entonces, Él da descanso a nuestra conciencia cuando nos hemos arrepentido y nos hemos apartado del mal. Él nos da fortaleza y nos da fuerzas nuevas. Mire, ese reposo hallado en el Señor. Pero luego nos sigue diciendo su palabra en el versículo 28, en el versículo 29 y versículo 30. Mire, Mateo 11, 29 y 30. La palabra del Señor dice, porque mi yugo, bueno, vamos a ver el 29, no sé por dónde estará el 29, yo creo que aquí lo tengo yo. La palabra del Señor dice entonces, mire, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29. Y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mire, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora sí, versículo 30 que me pusieron aquí en la pantalla. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien. El Señor dice entonces que el descanso está en llevar su yugo sobre nosotros. ¿Cómo así el yugo del Señor? Queremos descansar, no queremos llevar yugo. Quizás usted puede pensar, pues llevar el yugo del Señor es descanso, es reposo, porque el yugo del Señor, mire, es estar cerca del Señor, es estar junto al Señor, es caminar uncidos con el Señor. ¿Y cómo es el Señor Jesús? La palabra dice que Él siendo Dios, mire, no se aferró el ser igual a Dios, sino que Él tomó forma de siervo. Y estando en la forma de siervo, se entregó a sí mismo, se ofreció a sí mismo. Mire, en una muerte, y muerte de cruz, significa una muerte vergonzosa. Una muerte que clavaban a los malhechores. Eso está en el libro de Filipenses. El pasaje no lo tengo a mano. Mire, a los malhechores los clavaban en una cruz. Eran sentenciados porque eran malhechores. Y el Señor Jesús fue sentenciado como un malhechor. Pero Él dice que Él gustosamente entregó su vida por nosotros. Muy bien. Entonces en Filipenses dice que Él, por haber tomado, por haber sido humilde y se entregó y tomó forma de siervo, entonces Dios, dice la palabra, le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en cuyo nombre se dobla toda rodilla, que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando nos humillamos, entonces Dios nos exalta. Pero si nosotros nos exaltamos, es ahí que terminamos, mire, humillados, cansados, abatidos, sin fuerzas. Entonces aquí podemos entender de una manera tan sencilla, cuando el Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Pero luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros. A ver si los que están aquí me encuentran el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces el secreto es, mire, estar uncidos con Jesús, agarrar la humildad, que no es nuestro atributo de seres humanos, porque nosotros realmente como humanos somos orgullosos. El orgullo ahí sí que nos persigue. Entonces, para poder tener reposo y descanso de nuestro corazón, mire, entonces debemos entrar en humildad y en mansedumbre. Y eso solo el Señor nos lo puede dar cuando nosotros aprendemos, mire, realmente a llevar el yugo del Señor. Cuando nosotros decidimos llevar ese yugo del Señor, andar juntamente con el Señor Jesús. Muy bien, su palabra entonces nos lo dice. Vea que el secreto del descanso, el secreto del reposo, es llevar el yugo del Señor. Está en el versículo 29. Si usted tuviera ahí su Biblia y quiere buscar el versículo 29, ahí es donde dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que haréis descanso para vuestras almas. Ahora podemos nosotros entonces comprender, tener paz en el corazón, tener descanso en nuestra alma, tener reposo en nuestro corazón. El secreto es llevar el yugo del Señor juntamente con Él. ¿Vean? ¿Y quién era Jesús? ¿Por qué llevó el yugo? Jesús llevaba el yugo de la obediencia al Padre. Él fue un siervo humilde del Padre Celestial. El Padre le envió a esta tierra con una misión especial, a reconciliar al mundo con Dios por medio de su sacrificio. Y en Isaías dice que Él fue siervo fiel. Miren, y en su servidumbre al Padre, en su gran obediencia, llevó el yugo de siervo, el yugo del Señor, del Padre Celestial. Y entonces podemos ver que por eso es que Él era manso y humilde de corazón. Y eso trae reposo, trae descanso, porque trae un propósito especial. Y el grande propósito es servir al Señor, como Cristo lo hizo. En su humanidad, en su carne, sirvió al Padre. Y ahora aún sigue sirviendo, porque está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Vemos entonces estas grandes promesas del Señor en su palabra. Vemos ahora, queridos hermanos y amigos, entonces ese es el secreto. Pero luego el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del Señor es gozo. El yugo del Señor es fácil y su carga no es pesada. Su carga es fácil de llevar. Pero ¿por qué es que todo puede ser tan fácil? Como lo dice el versículo 30. El secreto es no andar solos, sino que estar uncidos con el Señor. El secreto es la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Jesús, vea usted, Él no protestó, Él no reclamó que tan duro era la carga, tan pesada era la cruz, que tan difícil era el sacrificio, que la humanidad no lo merecía o algo que Jesús haya dicho. Absolutamente no. Nos dice su palabra en Mateo capítulo 12 y versículo 19. Mire, acerca del Señor. Capítulo 12 y versículo 19 dice,
no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. El Señor Jesús, y aquí está hablando el Señor Jesús, Él no contenderá. Cuando fue la hora de la hora de las tinieblas, que echaron mano del Señor Jesús, mire que lo arrestaron para azotarle y para hacerle tantas preguntas los gobernadores, los gobernantes de aquel entonces. Mire, dice, no contestó nada, él no respondió nada, él se quedó callado. Mire, estaba sirviéndonos, sirviendo a Dios Padre y dándonos a nosotros el regalo de la salvación. No voceará, significa no levantará la voz, no alzará la voz reclamando y diciendo cosas negativas. Dice, ni nadie oirá en las calles su voz, sino más bien dice el Señor enmudeció y no abrió su boca cuando estaba en forma de siervo. Mire, entonces podemos entender que estar ungidos con el Señor, servir al Señor de todo corazón, eso trae descanso, trae reposo en nuestro corazón. Ahora podemos pensar también en el descanso. Esto que vimos hace un momento es un descanso del alma, un reposo del alma, un descanso en la conciencia cuando Dios nos ha perdonado porque le hemos pedido perdón y tenemos la fe que por medio de la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero ahora veamos el descanso eterno. También no nos tenemos que conformar solo con el descanso de mientras estamos aquí en esta tierra, sino que el descanso eterno. Bueno, ¿qué es el descanso eterno? Es cuando partamos a la eternidad. Y cuando partamos a la eternidad, pues hay almas que no van al descanso, no van al reposo con Dios, sino que hay almas, los que rechazaron a Jesús como su Señor y Salvador, pues de qué manera pueden tener paz con Dios y de qué manera pueden tener reposo en la eternidad si rechazaron a Dios. Y ese es el pecado más grave que hay, que Jesús vino a este mundo y el mundo no le conoció y el mundo, mire, no le reconoció, sino más bien le rechazó. Entonces en la eternidad no tendrá descanso su alma, sino que estará su alma en desasosiego, su alma estará atormentado porque nunca reconoció al único y suficiente Salvador de su alma, porque Jesús es el único camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y su palabra dice, nadie puede llegar al Padre, como solemos decir por decirlo. Cuando alguien fallece, dijimos, bueno, ya se fue con Dios y que descanse en paz. Pues qué rico fuera si fuera automáticamente así, solo por decirlo, por creerlo con la mente, sino que el irse con Dios es haberse reconciliado aquí, ahora, mientras estamos vivos con Dios, para que la eternidad la pasemos con Él. ¿Y quién es el que nos reconcilia con Dios? Jesús. Por eso es necesario aceptarle, recibirle en nuestro corazón como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Mire, porque Él es el camino que nos lleva al Padre, para gozar la eternidad con Dios, para tener reposo en nuestra alma con Dios por la eternidad. Vamos a ver rápidamente un versículo que nos habla, que nos da una idea, ¿verdad? Por falta de tiempo, pues vamos un poco rápido. En el libro donde nos habla acerca de la parábola de Lázaro.
y el rico. Mire, la parábola dice así, que el rico, mire, pues ni modo, su Dios era la riqueza. Lázaro, nos dice la palabra del Señor, era un mendigo que estaba lleno de llagas. Entonces nos dice la palabra acerca de que enseña, mire, ¿qué enseña? Que Lázaro, el mendigo, creyó en el Señor Jesús, aceptó a Jesús, y mientras estaba en esta tierra, pues estaba viviendo una vida difícil porque era un mendigo, estaba enfermo, lleno de llagas, y el rico pues estaba disfrutando de sus riquezas. Era el otro extremo de Lázaro, él estaba gozando de sus riquezas. Pero luego cuando los dos fallecieron, ahí estuvo la diferencia. El rico fue condenado no por rico, sino que se confió en su riqueza, confió en sí mismo, confió en sus posesiones y en el poder terrenal que le daba la riqueza, y se olvidó de la eternidad. Pero Lázaro, por causa de su estado, pues entonces él recibió al Señor y ni modo, se fue a la eternidad, y cada uno al lugar que decidió aquí en la tierra. Lucas 16:24 dice, entonces él, ¿quién él? El rico, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿Cómo estaba? Atormentado en esta llama. Usted puede leer toda la parábola en el versículo 23 y así va retrocediendo para leer toda la parábola. Entonces, mire, la respuesta le dice a Abraham, no se puede, porque tú estás del otro lado de un abismo. Y había ese abismo en medio de ellos, porque hay un abismo entre el cielo, mire, y entre el infierno. Entonces no se puede, le dice. Además tú ya tuviste todos tus bienes en la tierra, y este pobre solo tuvo trabajos. Entonces el rico sigue hablando y dice, Señor, envía mensajeros a la tierra para que vayan y le cuenten a mis hermanos de esto, para que ellos no vengan a parar a este lugar donde yo estoy. Y entonces le dice a Abraham, a profetas tienen allá en la tierra, que los escuchen a ellos. Pero Señor, decía el rico, pero si va alguno de aquí, de entre los muertos, que tú lo levantes y vaya allá a hablarles, van a creer. Si no creen a los que están allá, menos creerán a los que enviamos de acá. Dijo Abraham, vea. Entonces sí, en la eternidad puede que no, las almas no tienen reposo, cuando aquí hicieron de su Dios todas las cosas visibles y no recibieron al Señor en su corazón, no acudieron al camino que nos lleva a Dios, al camino que nos lleva al Padre, al camino que nos lleva, ahí sí que a vivir la eternidad con Dios, sino que su Dios fue todo lo visible. Entonces, qué importante es, queridos hermanos y amigos, en no ver solamente el reposo, el descanso acá en esta tierra, sino que también el de la eternidad. Veamos ese descanso de nuestra alma, porque llegará, y llegará porque llegará el momento que nos llegue a todos de partir a la eternidad. Y nadie sabe el momento, nadie sabe el día ni la hora, solamente Dios lo sabe. Pero qué importante es, queridos hermanos y amigos, en pensar que necesitamos reposo, necesitamos tranquilidad, descanso en el Señor acá y también en la eternidad. Amén. Termino con el pasaje del Salmo 23,
en uno de sus versículos, ¿verdad? En algunos versículos. Salmo 23, veamos estos versículos. Vea, Jehová es mi pastor. Mire, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Mire, por amor a su nombre. Qué maravilloso. Si nosotros cuando nos entregamos a Jesús, podemos reposar en Él, confiar en Él, al que realmente podemos confiar nuestra alma, es a Dios, porque Él nos hizo, porque le pertenecemos a Él de suyo. Vea, entonces a Él debemos confiar nuestra alma ahora y entregársela a Él ahora, para tener ahora fortaleza, para tener ahora, mire, salvación y perdón de nuestros pecados y asegurada la vida eterna con Dios. Él nos va a guiar, Él nos va a sustentar, nos va a guiar y nos va a fortalecer, nos pastorea, porque Él es el buen pastor, para darnos a nosotros fuerza, refugio, descanso, a pesar de las situaciones adversas que nos rodean. Amén. Si usted no ha entregado su vida a Jesús, querido amigo, amiga, hoy le invitamos. No deje pasar este día. No deje pasar este momento. La palabra del Señor dice, en cuanto se dice hoy, es que es hoy el día de salvación. Dice el Señor, ven, hijo mío, y entrégame tu corazón. ¿Para qué? Para tenerlo asegurado, su descanso y su reposo, fortaleza, fuerzas ahora y por la eternidad. Amén. Repita esta oración, amigo, amiga, si usted quiere recibir a Jesús. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por enviar a Jesucristo tu Hijo. Gracias, Señor, porque Él ya canceló la deuda de mis pecados. Hoy me arrepiento de todas mis maldades. Reconozco que he pecado, Señor, he pecado contra ti. Reconozco mis pecados. Te acepto, Señor Jesús, te recibo ahora en mi corazón como el único y suficiente Salvador de mi alma. Señor, cambia mi vida. Yo renuncio al mundo para siempre. Renuncio a todas las vanidades de este mundo y me entrego a ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, oh Dios, para que cuando yo vaya a la eternidad, iré contigo. Sella mi corazón con el sello del Espíritu Santo. Opera en mí, Señor, el verdadero nuevo nacimiento. Gracias, Señor. Bendito eres. Siga orando. Padre que estás en los cielos, bendice, Señor, a los amigos que hoy han hecho su decisión por entregar su alma a ti. Gracias, Señor. Tu palabra dice que en los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Llénalos de tu presencia. Llénalos de tu poder ahora. Gracias, Señor. Oremos, amados hermanos. Padre que estás en los cielos, toma la vida de nuestros hermanos. Llena, Señor, de tu presencia a cada uno, Señor. Fortalécenos, Padre. Confírmanos cada día en ti, Señor. Manténnos firmes en tus caminos, Señor. Manténnos, Padre, guárdanos sin caída hasta el día de tu venida. Señor, te pedimos ahora que fortalezcas a los amigos y a nuestros hermanos. Padre Celestial, tú sabes las tribulaciones, las dificultades o exasperaciones que está pasando cada uno, quizá por enfermedades, quizás por las cargas de la vida, por cargas excesivas
de los trabajos seculares. Señor, pedimos ahora, Padre, que de una manera sobrenatural traigas ahora paz, trae fortaleza, trae tu presencia, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor. Pedimos, Padre, que te hagas cargo de las cargas de cada uno. Quita, Señor, esas cargas de sus corazones, esas cargas de sus emociones, de su alma, de su conciencia, y que cada uno reconozca su pecado delante de ti y te pida perdón, porque tú eres poderoso, amoroso para perdonar a los corazones arrepentidos. Espíritu de Dios, trae testimonio a sus corazones que tú los has perdonado y que tú, Señor, los fortaleces ahora. Fortalece, llena de tu poder, llena de tu presencia a cada uno, Señor. Rompe los yugos de opresión a consecuencia, Señor, de estos problemas emocionales, de estos problemas espirituales, Señor. Te pedimos que traigas fortaleza y que tú rompas esos yugos de opresión. Gracias, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, amado Señor Jesús. Gracias, glorioso Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Ha sido un gusto poder estar con ustedes con la palabra del Señor. Sigamos adelante con Cristo. Por la situación de emergencia de la pandemia, pues en estos días tuvimos que volver a cerrar la iglesia, pero seguimos con las transmisiones. Amados hermanos y amigos, no se la pierda. Miércoles 7:30 de la noche y sábados 7:30 de la noche, domingos 10 de la mañana. Si Dios nos concede, pues nuevamente estaremos reaperturando cuando termine la emergencia que las autoridades han puesto, y la emergencia, pues según dice, ¿verdad?, es hasta el 30 de abril de este año 2021. Así es que nosotros como iglesia nos hemos gozado mucho en el Señor estas semanas que hemos estado juntos como iglesia. Hermanos, yo creo que todos hemos testificado de las grandes y maravillosas cosas que Dios ha hecho en cada reunión que hemos tenido. Sigamos entonces atentos, hermanos, para poder volver a reunirnos. Amados amigos, les invitamos, ¿verdad?, cuando ya sea el momento nuevamente de iniciar los cultos en la iglesia. Somos Restauración Luz a las Naciones, Iglesia Evangélica, que estamos acá en Rabinal Baja Verapaz, en la 4ª calle, 243, zona 1. Dios le bendiga y hasta pronto. Amén.